Intubación orotraqueal. Está indicada en cualquier situación que requiera control definitivo de la vía aérea y comúnmente se lleva a cabo para facilitar el control de esta en un paciente sometido a anestesia general y además como parte de la atención de los pacientes críticos. Algunas indicaciones de intubación orotraqueal incluyen paro cardiorrespiratorio, paciente en apnea persistente de cualquier etiología, coma de cualquier etiología, lo que implica falta de conservación de reflejos de la vía aérea, y escala de Glasgow menor a 8, edema de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea superior de diversas etiologías, hemoptisis masiva, deterioro neurológico progresivo. Los implementos necesarios para una intubación orotraqueal son guantes, mascarillas o gafas de protección, sistema de aspiración, ambú con mascarilla conectado a fuente de oxígeno, tubo endotraqueal, conductor de tubo endotraqueal, jeringa de 10 ml, fijación para el tubo endotraqueal, detector de dióxido de carbono al final de la expiración, estetoscopio, laringoscopios con hojas apropiadas. Aquí podemos ver algunos pasos en la revisión del equipo. Laringoscopio con su luz apropiada. Tubo endotraqueal conectada a jeringa de 10 ml y revisión del CAF. Algunos conductores de tubo, mascarilla facial, gafas, tela adhesiva para fijar el tubo, guantes quirúrgicos, ambú conectado a mascarilla y a fuente de oxígeno y estetoscopio. No olvidar tener disponible una fuente de oxígeno y una fuente de aspiración. Los dos tipos principales de hojas de laringoscopio son la hoja de Macintosh, que es curva, y la hoja de Miller, que es recta. Estas están disponibles en varios tamaños y requieren una técnica diferente de uso. Por otra parte, el tubo orotraqueal debe ser escogido específicamente para cada paciente. El tamaño del tubo va a depender del diámetro interno de él, siendo los números 7, 7,5 y 8 los más utilizados en la mayoría de los adultos. Preparación. Antes de continuar, hay que asegurarse de que todo el equipo esté fácilmente accesible y en funcionamiento, que el personal esté debidamente preparado y que el consentimiento informado esté por escrito con la firma del paciente. Primero, se debe comenzar con la revisión del equipo, probar el laringoscopio con la hoja escogida y verificar la luz de este. Inflar el CAF endotraqueal para comprobar si hay fugas. Verificar que existe una aspiración en funcionamiento. Monitorizar al paciente. Ajustar la altura de la cama para que la cabeza del paciente esté a nivel de la parte inferior del esternón del operador. A menos que exista contraindicación, coloque al paciente en posición de olfateo, colocando una almohada o toalla doblada debajo del occipucio del paciente. Esta combinación de flexión del cuello y extensión de la cabeza mejora la alineación de los ejes de la cavidad oral, faringe y laringe para facilitar la óptima visualización de las cuerdas vocales. Siempre que la situación clínica lo permita, preoxigenar al paciente con una máscara ambú bien apoyada y con una FiO2 del 100%, por lo menos 3 minutos antes de la intubación. Esto aumenta el intervalo de tiempo antes de que el paciente comience a desaturar debido a su estado de hipoventilación o apnea. Si el estado mental del paciente está disminuido o tiene estómago lleno, un ayudante deberá aplicar una presión firme en el cartílago cricoides, maniobra de Selig, hasta que se haya confirmado la intubación. Esto genera la compresión del esófago entre el cartílago cricoides y las vértebras cervicales y podría prevenir la aspiración pasiva de contenido gástrico. En muchos casos, un agente bloqueador neuromuscular y un sedante potente son necesarios para facilitar la intubación orotraqueal. Procedimiento. La posición del operador debe ser lo suficientemente lejos del paciente para facilitar la visión binocular. Mientras se sostiene el laringoscopio con la mano izquierda, abrir la boca del paciente con la otra mano o al hiperextender el cuello. Insertar la hoja del laringoscopio a la derecha de la lengua del paciente. Poco a poco, mover la hoja al centro de la boca, empujando la lengua a la izquierda. Avanzar la hoja y localizar la epiglotis. La ubicación ideal de la pala del laringoscopio depende de si se utiliza una hoja curva o una recta. Si está usando una hoja curva, coloque la punta de la susura epiglótica o vallécula, que es entre la base de la lengua y la epiglotis. Luego, ya en posición correcta, levantar el laringoscopio hacia arriba y adelante en un ángulo de 45 grados para exponer las cuerdas vocales.
La fuerza y dirección del levantamiento del laringoscopio es a lo largo del eje del mango del laringoscopio, en dirección al techo, sobre los pies del paciente. Sujetar el tubo orotraqueal con la mano derecha y mantener a la vista las cuerdas vocales. Insertar el tubo orotraqueal por el lado derecho de la boca del paciente. El tubo no debe obstruir la vista de las cuerdas vocales durante esta etapa del procedimiento. Pasar el tubo a través de las cuerdas vocales hasta que el CAF desaparezca en la tráquea. Inflar el CAF endotraqueal con la mínima presión necesaria para evitar la fuga de aire durante la ventilación positiva con ambú o ventilación mecánica. Esto por lo general requiere menos de 10 ml. Auscultar en ambos pulmones en la línea axilar anterior para confirmar que hay ventilación de aire bilateral. Si los ruidos respiratorios están disminuidos en el lado izquierdo, después de la intubación, el tubo estámano bronquial derecho. Retirar poco a poco el tubo endotraqueal hasta que los sonidos respiratorios se hagan simétricos, es decir, bilaterales a la auscultación. Realizar una evaluación secundaria para confirmar que el tubo no está en el esófago por auscultación sobre el estómago. Colocar el extremo distal del tubo en el conector universal a un detector de dióxido de carbono y conectar el ambú o ventilador mecánico. El dióxido de carbono detectado en forma fiable y consistente después de la intubación orotraqueal es la confirmación de que se aseguró la vía aérea de buena forma. Asegurar el tubo orotraqueal a la cabeza del paciente una vez que se haya confirmado que el tubo está en posición adecuada. Complicaciones. Lo más grave es no reconocer una intubación esofágica, la cual puede conducir a una hipoxemia, hipercapnia y muerte del paciente. Además, la laringoscopía puede provocar vómitos y aspiración del contenido gástrico con la consecuente neumonía aspirativa. También se ha visto lesiones dentales, en tejidos blandos, cuerdas vocales y exacerbación de lesiones en columna cervical.